Presidente, ¿usted tiene una relación cordial con Joe Biden? Sí, le he tratado cosas. Lo de Assange, eso por primera vez lo digo. Le di una carta y le pedí que se ayudara a Assange, que era una injusticia tenerlo en la cárcel. Me dijo que iba a pensarlo, pero no hubo una negativa. Yo espero que lo liberen. Es una gran injusticia. Ina Fino Génova. Vamos, Xavi. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Hace 12 años, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, entró por la puerta de la embajada ecuatoriana en Londres para pasar 7 años prácticamente en una habitación. Cuando Lenín Moreno lo entregó a la policía británica a cambio de un préstamo del FMI, Assange fue recluido en una celda de 2 por 3 metros cuadrados, donde sobrevivió en aislamiento total durante las 23 horas del día y noche a lo largo de 5 años, 1901 días exactos. Estados Unidos pidió 175 años de cárcel para él, que de sus 52 años de vida pasó 12 en reclusión, sin ser ciudadano de Estados Unidos y habiendo cometido su presunto crimen fuera de ese país. Hoy la maquinaria de represión se detuvo por un instante y esto se va a presentar como la prueba de su humanismo infinito. Los que hace 5 años celebraron la entrega de Assange a la policía británica hoy probablemente centrarán sus informaciones en que el periodista aceptó declararse culpable frente a la justicia estadounidense y en que ni tan siquiera es periodista. Pero cabe recordar siempre por qué le destrozaron la vida a él y a su familia durante más de una década, porque con el imperio no se juega y si cometes el delito de difundir información sobre los crímenes de Estados Unidos lo vas a pagar muy caro. Assange pasó 12 años encerrado por hacer periodismo y por romper el blindaje informativo a nivel global y su salida en libertad coincide, qué casualidad, con el momento más bajo de la popularidad del presidente Joe Biden, que busca revalidar su mandato en noviembre en unos Estados Unidos metidos hasta la coronilla en una guerra en Europa y en un genocidio en Oriente Medio. Esto hay que tenerlo muy presente. Ahora, ¿de qué va ese acuerdo judicial que se usará para argumentar que Assange reconoció su culpabilidad? Cuéntanos. Su abogado, Aitor Martínez, compartía hoy en su cuenta de X una copia del documento que Estados Unidos presentó ante el Tribunal de las Islas Marianas, donde se celebrará el juicio. Dice, el fiscal de Estados Unidos acusa que Julian Paul Assange no era ciudadano estadounidense, no poseía autorización de seguridad estadounidense, no tenía autorización para poseer, acceder o disponer de documentos escritos o notas relacionadas con la seguridad nacional de Estados Unidos, incluyendo información clasificada del gobierno de Estados Unidos. Que Chelsea Manning era analista de inteligencia del ejército de Estados Unidos, que tenía autorización de alto secreto de Estados Unidos y que estuvo destinada en la base operacional Hammer en Irak. Desde al menos 2009 hasta al menos 2011, Julian Assange conspiró a sabiendas e ilegalmente para recibir y obtener documentos relacionados con la defensa nacional y comunicar intencionadamente esa información a personas que no tenían autorización para recibirla. Para promover la conspiración y lograr sus objetivos, Assange y Manning cometieron actos manifiestos legales e ilegales. Es de ese cargo del que se declara culpable Assange, conspiración para obtener y publicar información clasificada. Está tipificado, como he dicho antes, en la Ley Federal de Espionaje aprobada en 1917 y la sentencia que supone se da por cumplida con el tiempo que estuvo ya preso Assange en la cárcel de Reino Unido. Fin de la pesadilla para Julian Assange, su familia, el equipo de Wikileaks, gracias a la campaña de presión internacional que no se detuvo en estos últimos años. Fin de pesadilla y una buena noticia en medio de ese magma informativo en el que estamos en los últimos años. Pero hay una cuestión inquietante que mencionaba Pau al principio. Es la primera vez en la historia que un periodista será condenado por espionaje por hacer su trabajo. Assange se vio obligado a aceptar declararse culpable porque los 12 años de reclusión le han dejado con una salud muy deteriorada. Tiene problemas cardíacos y estaba en riesgo de morir en prisión. Hoy está libre. Ahora, todo esto sienta un precedente preocupante, como mencionaba esta mañana Olga Rodríguez en su cuenta de X, que Estados Unidos clasifica como espionaje el ejercicio periodístico que exponga crímenes de guerra con pruebas facilitadas por fuentes o documentos estatales confidenciales. Es decir, que mostrar cómo soldados estadounidenses asesinaban a civiles en Irak o Afganistán con vídeos que Washington etiquetó como alto secreto para esconder la prueba de su crimen, pues es espionaje y no periodismo.
De esa manera, Estados Unidos no solo criminaliza el periodismo de investigación, que no baile al son de su propaganda, sino que también extiende su jurisdicción a los no ciudadanos, porque como mencionaste al principio, ni Assange tenía pasaporte estadounidense, es ciudadano australiano, ni conspiró en el territorio de Estados Unidos. Ahora, cualquier periodista, independientemente de su ciudadanía y de dónde resida, puede ser perseguido por espionaje si se atreve a exponer los crímenes que cometa Estados Unidos. Si expone los crímenes que cometen los adversarios de Estados Unidos, tendrá seguramente el Pulitzer y le dedicarán películas documentales y de ficción. Es de vital importancia tener en cuenta este matiz. Pues sí, la pesadilla de Assange acaba aquí, afortunadamente, pero la libertad de prensa queda herida de gravedad. Este acuerdo que celebramos todos hoy, sobre todo aquellos que seguimos el trabajo y el periplo que ha tenido que pasar Julian Assange a lo largo de todos estos años, va a ser utilizado, como dije, para ensalzar la justicia, la democracia y los valores de Estados Unidos. Pero que no se nos olvide en qué se apoyó esa justicia universal para mantenerlo preso a lo largo de más de una década. No fue porque le hallaran culpable de espionaje, para nada, sino por una serie de distintos casos difusos que nunca han terminado en nada real, pero siempre han tenido esa particularidad de mantenerlo en una habitación o en una celda. Primero, acusaciones por presunta agresión sexual en Suecia, que casualmente llegaron después de que publicase el famoso vídeo del asesinato de civiles en Bagdad. El caso fue cerrado al no haber suficientes pruebas y luego fue reabierto, sorpresa, justo después de la publicación de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses filtrados. Se esconde en la Embajada de Ecuador para no ser extraditado a Suecia y desde ahí a Estados Unidos, donde ya tenían abierta una investigación criminal contra Wikileaks, y una vez entregado a la policía británica se le mantiene en prisión por haber incumplido los términos de su fianza en 2012. Y así, entre una cosa y la otra, un caso cerrado, reabierto, vuelto a cerrar, un pedido de extradición, etcétera, pasó 12 años entre rejas gracias a ese sistema de justicia del independiente Reino Unido, la liberal y moderna Suecia, el soberano Ecuador de Lenín Moreno y el honrado y siempre democrático Estados Unidos. Un honrado Estados Unidos que indultó a la militar Chelsea Manning en 2017, condenada a 35 años de prisión por colaborar con Wikileaks, pero no hizo lo mismo con Assange. Assange lo decidieron mantener en cautiverio unos añitos más. Unos añitos más para salir en libertad justo antes de que se acabe el mandato de Joe Biden. El timing en toda la historia de Assange ha sido siempre una casualidad, mentira. El presidente estadounidense tiene problemas de salud tan evidentes que dificultan de forma grotesca el trabajo de control de daños que tienen que hacer las verificadoras neutrales. Cuenta con un índice de desaprobación que roza un 60% y se ha demostrado absolutamente incapaz de pausar y mucho menos de parar el genocidio que comete su aliado Israel en Palestina. Un gesto como el de dejar de condenar a Assange a una muerte segura entre rejas es enorme y es de agradecer, pero en primer lugar le favorece a él, a ver cómo influye en sus posiciones frente a un cada vez más fortalecido Donald Trump. Y total, la lección que desde Washington quisieron dar persiguiendo a Assange la hemos aprendido muy bien todos: no meterse con el imperio, da igual la gravedad del crimen que haya cometido. En uno de los programas anteriores cité el documental Hacking Justice, que se grabó en 2015 mientras Assange todavía se encontraba en la embajada ecuatoriana. Allí, el periodista comparaba el trato que él estaba recibiendo por parte de Estados Unidos con el trato que ha estado recibiendo Cuba a lo largo de décadas. Dijo que el callo en el zapato para Estados Unidos no era en sí Cuba, sino el ejemplo que esa isla daba al resto de América Latina. Si los demás veían que se podía luchar con impunidad por la soberanía, harían lo mismo, y eso sí que sería un problema, ¿verdad? Y es la misma actitud que Estados Unidos mostró con Wikileaks. Nadie puede complicarle la vida a los poderes establecidos y a quien se le pase por la cabeza hacerlo le espera el destino de Assange o de Cuba. Clarísima la lección. Gracias, Ina. Julian Assange y Wikileaks, la labor tan extraordinaria que hicieron. Nos dieron a conocer las barbaridades que se estaban cometiendo, por ejemplo, en los campos de concentración que montaban los yanquis. Aquí hubo una serie de medios que lo publicaron y se lucraron con ello. Y ahí lo están dejando pudrirse. Le pasa a Pablo González lo mismo. Hoy nos acompaña en la base Olga Rodríguez. Olga, muchísimas gracias por atender a Canal Red. Un placer.
Olga, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Estábamos comentando ahora el momento, ¿no?, en el que esta decisión se da, en el momento en el que sale en libertad Julian Assange. El timing creo que importa. Te quería preguntar, en tu opinión, ¿qué influencia puede tener la campaña presidencial en Estados Unidos, el hecho de la complicidad de Estados Unidos en el genocidio en Gaza? ¿Hasta qué punto eso influyó? Porque una dice, ¿por qué no se le indultó en el momento en el que se le indultó a Chelsea Manning, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué ahora? Bueno, el escenario preelectoral en Estados Unidos puede haber influido de alguna manera con un Biden que no tiene grandes números en las encuestas. También es cierto que se llevaba desde hacía mucho tiempo impulsando y empujando por este resultado, por esta puesta en libertad por parte de Assange. Y es verdad lo que dices, que también llega en un momento que yo creo que nos invita a una reflexión, ¿no? Con el genocidio en Gaza, con un escenario mundial en el que aumenta el gasto militar hasta alcanzar nuevos récords y con discursos preocupantes, belicistas, que presentan una y otra vez la guerra como única opción. Bueno, es en este escenario en el que Julian Assange es puesto en libertad. La verdad es que siempre pagan los pueblos las guerras, y mientras una minoría mundial privilegiada, muy chiquita, se beneficia una y otra vez de ellas. Y, por tanto, para poder seguir haciendo guerras se necesitan mentiras, y se necesitan manipulaciones, y se necesitan tergiversaciones y medias verdades, y ocultar los riesgos y las consecuencias. Y una y otra vez en estos años hemos ido viendo cómo hay tambores de guerra con grandes altavoces partidarios de ellas, presentadas siempre como inevitables, ¿no?, como esa única opción, como esa única vía. Y una y otra vez después vemos las consecuencias: fragmentación social y territorial, pobreza, muertes masivas, entrada de armas que convierten regiones enteras en un polvorín y en escenarios de caos y de violencia perpetua. Pero hay un periodismo que no aprende o que no quiere aprender, y una y otra vez está dispuesto a abrazar esos discursos belicistas: más armas, más leña al fuego, estigmatización de quienes defienden la paz o ridiculización de discursos de paz, cuando no hay nada más ridículo y más naif que pensar que la guerra es la única vía, ¿no? No hay nada más que ver los últimos 30 años. La llamada guerra contra el terror, los conflictos se han triplicado. La violencia engendra violencia. Esto lo ha explicado incluso un general estadounidense, el general McChrystal, que lo llamó la matemática insurgente. Matas a 2 presuntos insurgentes y tienes 6 nuevos, ¿no? ¿Por qué el periodismo no aprende? Por lo que hablábamos antes, porque jalear la guerra no pasa factura, es premiado. Hay una frase que dijo Julian Assange hace unos años y que creo que conviene recordarla hoy, que es que casi todas las guerras de estos últimos 50 años han sido resultado de mentiras en medios. Los medios podrían haber parado esas guerras si hubieran investigado, si no hubieran reproducido la propaganda gubernamental. Los pueblos suelen rechazar las guerras y por eso un buen ecosistema mediático facilitaría un ambiente pacífico, dijo Assange en una ocasión, ¿no? Y dijo también que hay periodistas que participan en la creación de guerras a través de su falta de cuestionamiento, su falta de integridad y su cobarde peloteo gubernamental, cierro comillas. Bueno, en las sociedades libres y democráticas la ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, a saber qué hacen sus países en territorios lejanos y más cercanos, y tenemos derecho a saberlo porque lo que ocurre en esos tableros repercute posteriormente en todos nosotros, en todas nosotras, en forma de nuevas amenazas, en forma de nuevos pulsos geopolíticos y en la propia gestión económica del dinero público. Y por eso a un determinado poder le obsesiona tanto el control de los medios, el control de los mensajes y el control de los mensajeros y el control de gente como Julian Assange. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Hasta pronto.